Muy buenos días, estimados alumnos. Esta mañana vamos a continuar con la sesión de semiología respiratoria y vamos a tocar un tema que para algunos no es tan evidente, ¿no? Porque esta parte del, eh, anatómica que vamos a hacer referencia, que es el mediastino, no la solemos ver en 3D cuando hacemos la parte de básicas, ¿no? Tanto en el área de anatomía, ya esta cavidad está abierta y generalmente no hemos tenido la oportunidad de visualizarla de una manera concreta. Sin embargo, con ayuda actual de las imágenes, de la resonancia y de la IA, se puede hacer una mejor aproximación de lo que significa el mediastino como una estructura que da paso a una serie de elementos, al cual vamos a conversar minutos adelante. Entonces, este síndrome mediastinal no está muchas veces en nuestra mente, lo dejamos muy hacia atrás y es cierto, no es tan frecuente, pero si no lo tenemos dentro de nuestro backup y nuestro conocimiento, es muy probable que el diagnóstico quede desapercibido. Y eso obviamente no es lo más adecuado para nuestros pacientes. Entonces voy a compartir la pantalla un momento para dar ya pueden ir cerrando eh, la participación de la asistencia, por favor. Ok, aquí. A ver, listo. Muy bien. Entonces, esos avisos que tenemos, vamos a retirarlos, aunque siguen llegando. Julio, creo que ya lo cerramos. ¿En cuánto estamos ya? En el Zoom somos 99, bro. Ok. Bueno, siempre es el promedio que se maneja. Bien. Me presento nuevamente. Yo soy Miguel Guevara, soy médico internista del Hospital Rebagliati, de la sede de salud. Esta mañana vamos a conversar sobre este síndrome que es muy importante, que se llama síndrome mediastinal. Entonces, entendamos en estos breves minutos de qué estamos hablando. El síndrome mediastinal, como ya sabemos, es un conjunto de síntomas y signos, conjunto de síntomas, que es la base de nuestro curso, ¿no? En este caso es resultante de qué? Aquí ya, compresión de uno o varios órganos del mediastino. Cuando se comprime un órgano o varios del mediastino de manera simultánea o concurrente, se produce el síndrome mediastinal. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente ocurre porque hay un aumento del tamaño, ya sea por un proceso tumoral, un proceso inflamatorio o de otra naturaleza. Y esto implica que van a repercutir sobre los órganos que constituyen el mediastino o por la compresión generada, ¿no?, por el crecimiento aledaño de estas estructuras. Entonces, la compresión de uno o varios órganos del mediastino va a dar su propia semiología, ¿no?, y sintomatología, como vamos a ver más adelante. En la foto, es parte de un video, estamos viendo el tronco y la zona cervical de un paciente, ¿no? Lo que estamos viendo de manera directa es la ingurgitación de las venas yugulares, ¿no? Todo el sistema venoso yugular, vemos una gran dilatación de las venas en el tronco, lo que llamamos la circulación colateral, ¿no?, que estamos evaluando. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un breve recuerdo de lo que viene a ser el mediastino. ¿Qué? El mediastino, entonces, es el espacio anatómico localizado en la zona media del tórax. Está delimitado por el esternón, ahí lo vemos ahí, es en la parte anterior, y hacia atrás por la columna vertebral, ¿no? A ambos lados, las pleuras mediastínicas son las que van a revestir esa estructura. Pero que siguen ingresando, no nos permiten la foto. No hay problema. Entonces, esta pleura mediastínica, a la vez caudalmente, hablamos de la pleura diafragmática. La pleura diafragmática en la parte inferior
Y hacia arriba está representado por lo que conocemos por el opérculo torácico, ¿no? Por eh, este espacio pasan estructuras importantes, ¿no? Básicamente respiratorias, digestivas, pero fundamentalmente vasculares. En la foto podemos ver a la izquierda un corte axial, ¿no? Representado ahí en un verde claro, lo que vendría a ser el corazón y lo que vendría a ser la zona del pericardio. En la zona más roja o naranja se ve lo que vendría a ser el área pulmonar. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde están las estructuras que estamos hablando? Vamos a verla ahora en unos minutos, ¿no? Si vemos un corte, en este caso sagital o lateral, nos vemos a toda la columna, vemos las clavículas, el esternón y el área diafragmática, ¿no? Vemos la parte lateral. Y en esta imagen de reconstrucción de tomografía, donde vemos un cráneo, ¿no? Vemos el esternón, la clavícula, compartimos la imagen y vemos que atrasa el corazón, ¿no? Y vamos a ver que ahí hay una serie de estructuras muy importantes que son vitales para, obviamente, la función y la preservación de la vida del paciente. Entonces, cuando hablamos nosotros de síndrome mediastinal, tenemos que entender, esto es muy importante. El mediastino se divide anatómicamente en dos divisiones importantes, el mediastino superior y el mediastino inferior. Básico concepto de anatomía. El mediastino superior va desde el orificio torácico superior que hemos visto hasta el ángulo de Lewis o ángulo external, ¿no? Y eso significa la cuarta vértebra torácica. ¿Okay? Si regresamos, estamos hablando de esa estructura, ¿no? Hacia arriba, acá, aquí está el opérculo torácico, ¿cierto? Acá está el ángulo de Lewis y acá vemos la T4, ¿sí? Julio, no sé si se ve el gráfico, por favor, confirma. El gráfico, O sea, sí se ve. está viendo la pantalla. En la Claro, sí, flecha, sí se ve. ok, en la flecha, si nosotros nos fijamos desde el esternón, la primera prominencia es el ángulo de Lewis. Y si corremos una línea hacia atrás, estamos viendo la cuarta vértebra torácica. Ahí están numeradas, en chiquito, ¿no? Eso viene a ser el mediastino superior. Y lo que tenemos hacia abajo, obviamente, estamos hablando del mediastino inferior. Y este mediastino inferior, a la vez, se divide en tres porciones. El mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. ¿Qué cosa nos va a ocupar el mediastino anterior? Es la parte más pequeña del mediastino y se localiza entre el esternón y el pericardio fibroso. Eso es algo importante. Entre el esternón y el pericardio fibroso. El mediastino medio es una división más importante y aquí está ocupada fundamentalmente, ¿no? Donde está el corazón, se ubica el corazón y la región comprendida entre la tráquea, la bifurcación de la tráquea y esta parte del corazón del pericardio. Y finalmente, el mediastino posterior está entre el pericardio fibroso, ¿no? Y la parte anterior de los cuerpos vertebrales, o sea, hacia atrás, ¿no? ¿No? De las 8 vértebras dorsales inferiores. Entonces, de ahí estamos hablando de que hay un mediastino superior, un mediastino inferior, y este mediastino inferior tiene anterior, medio y posterior. Aquí en esta imagen lateral podemos ver ya con más detalle qué estructuras vamos a poder encontrar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, como hay varios cortes, hacia atrás, donde está la flecha, tenemos la columna, está revertida por músculo, tenemos las costillas que están cortadas, ¿cierto? Vamos más al medio, vamos a encontrar ahí la clavícula y adelante el esternón. Y estamos cortando hacia la parte inferior todo lo que viene a ser el diafragma, el corazón, el pericardio. Pero miren qué interesante cómo la tráquea, cómo los grandes vasos, cómo la aorta, todas se van, vamos a decir, relacionando de manera muy, muy estrecha, ¿no? Entonces así yo puedo entender con mayor facilidad que cualquier estructura dentro de este gráfico, si crece, ¿no?
ya sea por alguna tumoración, inflamación o alguna otra situación que vamos a comentar, va a generar un síntoma y va a generar unos signos. Y de la misma manera, si es que es comprimida, es desplazada o es empujada, estos síntomas también se van a presentar. Entonces, cuando nosotros queremos recordar qué hay en el mediastino superior, debemos acordarnos que sobre todo en los niños, antes de la adolescencia, todavía tienen el timo, ¿no? El timo. Ahí en el gráfico hay un punteado, ¿cierto? Hay un punteado del lado izquierdo, ¿no? Donde estamos separando lo que viene a ser el mediastino superior. Entonces tenemos el timo, tenemos los troncos venosos brachiocefálicos, la vena cava superior, que es la BD de esta reunión, el callado de la aorta, sus ramas, el famoso conducto torácico, ¿no? Que trae todo el tema linfático, los nervios vagos, el nervio frénico, interesante, miren, nervio laringio recurrente, ¿no? Vayamos haciendo un poco de memoria porque si no lo grabamos, no vamos a entender los síntomas, y menos los signos. Y por lo tanto también vamos a ver la tráquea, el esófago y, como no, algunos músculos prevertebrales. Entonces, miren, estas estructuras anatómicas habituales, ¿no? Se encuentran en el mediastino superior. Asimismo, en el mediastino anterior, ya estamos hablando del área, o sea, del mediastino inferior, hemos dicho que se van a dividir en anterior, en medio y posterior. En el mediastino anterior también vamos a encontrar parte del timo, sobre todo en el niño, ¿cierto? Algunas ramas de los vasos torácicos, la grasa mediastinal, y, como no, vasos y nódulos linfáticos. Si me voy al medio, voy a encontrar el pericardio fibroso, el corazón y la porción inicial de los grandes vasos, ¿no? Estamos hablando de la aorta, estamos hablando de las pulmonares. Y en el mediastino posterior, acá sí algo que nos tenemos que ampliar un poquito, ¿no? Es la aorta torácica que da la vuelta, ¿no? El callado, el conducto torácico, los linfáticos, la vena ácigos, los nervios esplácnicos, los vagos, ¿sí? Y sobre todo, al final, el tronco simpático torácico, ¿no? Mediastino posterior, tronco simpático torácico. Estamos haciendo el énfasis en las estructuras que básicamente nos van a dar los signos y síntomas de este síndrome. Si tengo eso en la cabeza, es muy fácil detectarlo. Entonces, acá viene algo muy importante, ¿no? ¿Qué constituye, ¿no? ¿Cuáles son los tres constituyentes de este síndrome, ¿no? En primer lugar, los fenómenos obstructivos de los vasos. ¿Qué vasos? Básicamente venas. ¿Qué venas? La vena cava superior o sus ramas. Recordar que las venas son, dentro de los vasos, son mucho más frágiles, vamos a decir, por las paredes más delgadas, y son fácilmente distensibles y son fácilmente compresibles. Entonces, están más sujetas a lesiones que las arterias. El segundo fenómeno que constituye el síndrome es la obstrucción de vísceras huecas. ¿De qué vísceras huecas estamos hablando? Fundamentalmente el esófago y la tráquea. Entonces, ahí ya empiezo yo a tener una asociación de síntomas porque sé que va a haber compromiso esofágico y compromiso traqueal. Entonces, desde ya retiro la idea absoluta de que si hay un problema del esófago, hay un problema digestivo. No, puede haber un problema mediastinal cuando tengo yo sintomatología del esófago. Básicamente hablamos de disfagia. Y la tráquea es otro componente de víscera hueca que también constituye este síndrome. En tercer lugar, es la disfunción neurológica, en mayor o menor grado. ¿Y cuáles son los nervios que se van a afectar en este síndrome? El neumogástrico, ¿no? El recurrente izquierdo, sobre todo, que es el más largo, el nervio frénico y, no se olviden, la cadena simpática, sobre todo a nivel del ganglio estrellado, ¿no? Que es la zona superior. Entonces, si hacemos eh, una aclaración y decimos, ¿por qué existe este síndrome? Bueno, tiene tres constituyentes: obstrucción de vasos, obstrucción de vísceras huecas y disfunción neurológica. Ya sea la compresión o la lesión intrínseca de estas estructuras, ya van a llevar fundamentalmente a la producción de un síndrome mediastínico, ¿no? Ya sea la compresión
extrínseca o la lesión intrínseca de los mismos, ya sea de patología infecciosa, tumoral o de otra índole, va a conformar, se va a producir este síndrome mediastinal. Muy bien, entonces comencemos con el mediastino superior. Ya sabemos que el mediastino superior está localizado desde el ángulo de Lewis, ¿cierto? A T4 hacia arriba. Ya nos hemos acordado que existen varias estructuras en su ubicación y hemos quedado también notificados de que tanto la obstrucción de víscera hueca, la compresión vascular y la disfunción neurológica, ¿no?, va a constituir síntomas y signos para hablar del síndrome mediastinal. Entonces, si nos ocupamos específicamente del mediastino superior, tenemos que decir que va a haber fundamentalmente una estructura que es la que mayoritariamente se lleva pues la presencia de este daño, que es la vena cava superior. Y por eso que en algunas literaturas al síndrome mediastínico superior se le quiere reemplazar con el nombre de síndrome de vena cava superior. Sin embargo, sigue siendo un síndrome mediastínico superior. ¿Qué signos voy a tener en el paciente? Que es muy importante, ¿no? ¿Qué síntomas? Comencemos con los síntomas. El síntoma más frecuente que va a tener este paciente es la disnea. Oiga, pero doctor, ¿no hay disnea respiratoria nomás? ¿No hay disnea cardíaca? Sí, claro. Entonces recordar que la disnea también se puede presentar en la patología mediastinal. No hay que olvidarnos, que si usted no lo recuerda, el diagnóstico no va a llegar. El otro concepto importante es que el paciente tiene una sensación de embotamiento craneal. La cabeza, en forma global, le decimos de manera holocraneal, algunas veces lo describimos así, ¿no? Hay una sensación de embotamiento. Va a haber tos, también va a haber tos, generalmente es una tos no productiva, es una tos irritativa, a veces exigente y como vamos a ver con algunas variaciones. Y esta cefalea ya no solamente hay sensación de embotamiento, sino llega a haber dolor, una cefalea, le llamamos cefalea global, ¿no? Gravativa le decimos, una cefalea que involucra todo el cráneo y es gravativa porque va en ascenso, va increyendo, no deja al paciente tranquilo. Y algo muy importante en el mediastino superior, el dolor torácico. El dolor torácico, doctor, pero el dolor torácico no es respiratorio, no es cardíaco, no, no solamente es así, también es mediastinal. Entonces, la disnea y el dolor torácico es común a varias estructuras, no olvidarnos que también son parte del síndrome mediastínico. Pero acá hay una característica. El paciente con dolor torácico, que este empeora al inclinarse, tenemos que hacernos pensar en que hay un cuadro mediastinal. Nos vamos al examen físico y ¿qué vamos a encontrar en nuestro paciente? A la ectoscopía de primera impresión, cuando entramos a la habitación, luz clara, ¿no? Estamos frente al paciente o a la derecha del paciente, 45 grados, con una visión amplia sobre su estructura. ¿Y qué vemos? Un edema facial. Pero el edema no solamente es facial, el edema también va a incluir el cuello y a veces parte de la emisora superior. A todo ese edema, digamos, conjunto, también se le llama edema en esclavina, ¿no? Es un edema en esclavina. Si ustedes lo ven una vez, nunca más se olvida. Es característico. O sea, ahí no hay que pedir tomografía, resonancia ni biopsias, no. Acá estamos viendo al paciente y eso es semiología. Entonces, esto es un edema en esclavina. Y usted inmediatamente está asociando mediastino superior, síndrome mediastinal. Es muy importante. Segundo, lo que vamos a ver es cianosis facial. Hay un cambio en la coloración del paciente, un cambio más azulado en el paciente. Lo tercero que vamos a ver es una plétora facial. Si bien hay cianosis, la plétora significa como un enrojecimiento, ¿no? Como un rubor que acompaña a la plétora. Entonces, ambas cosas suelen estar presentes y todo eso es ectoscopía, todo eso es inspección, ¿sí? Ahí no hay examen auxiliar que nos vaya a decir esto es o no es. Es nuestro conocimiento previo
que a partir de ahora ya lo estamos tomando en cuenta. El otro elemento que vamos a poder encontrar en estos casos es la taquipnia, ¿no? El paciente está en taquipnia, frecuencia respiratoria, unos hablan de 14 a 20, otros hablan de 16 a 20 en el adulto, el paciente va a estar por encima de esa frecuencia. Y lo tercero, importante, es la circulación colateral o las famosas telangiectasias en el cuello y el tórax. Entonces, la sumatoria de este escenario, ¿no? Sintomatológico y signológico me lleva a plantear un síndrome mediastínico superior. En este caso, el síndrome de vena cava superior, ¿no? Eh, es el máximo representante del síndrome mediastínico superior. Y en este caso, la vena cava, por ser una estructura con paredes delgadas, más flexibles, ¿no? Puede hacerse una obstrucción, ya sea una disminución de su luz, ya sea por una compresión extrínseca, ¿no? O ya sea porque haya un defecto intraluminal, ¿no? Lo que llamamos un trombo, ¿cierto? O la presencia de alguna otra estructura, como vamos a ver un marcapaso, o finalmente porque hay una afectación tumoral. Cualquier tumor que viaje ahí, comprima la vena, obviamente va a haber una área de estructura y una dilatación. Entonces, dicho esto, el síndrome mediastínico superior tiene como máximo representante el síndrome de la vena cava superior. Muy bien, entonces aquí solamente algunas imágenes que nos ayuden a recordar. Bueno, ahí estamos. En el lado izquierdo eh, podemos ver a este paciente, adulto mayor, ¿sí? Lo que decimos está pletórico, ¿sí? Es esa rubicundez, pero no es un rojo, pues la foto no sé si ayuda en su pantalla, porque a veces las pantallas tienen esos matices, pero este paciente tiene un rojo y una rubicundez tanto en la cara como en el cuello y parte del tórax, ¿no? Y tiene un componente un poco cianótico, ¿sí? Si lo ven, el edema no es marcado, pero sí ya se produce un cambio a nivel de la región facial, ¿no? Las estructuras, las líneas de demarcación facial se ven ahí influenciadas por el edema y el cuello se ve más ancho y evidentemente en el tórax anterior también se aparece. Y si nos acercamos hay una circulación colateral, ¿no? Entonces tenemos los tres elementos, ¿no? Tenemos la plétora, la cianosis, el edema en esclavina y la circulación colateral. En la paciente que está en el medio, ¿no? Que tiene ahí un parche en la zona superior, evidentemente ahí esta paciente tuvo un catéter venoso central. No se lo retiraron porque produjo parte de este problema o produjo este problema. Ven igual, hay un edema facial, ¿no? Edema del rostro, el edema también está en el cuello, a pesar de que eh, la paciente pues tiene dice sobrepeso, y si ven con mucho detenimiento, en el tórax se ve circulación colateral, ¿no? Ahí en el tórax se ve circulación colateral, está la flechita, algunos tractos. Ya en el lado derecho vemos ya una imagen mucho más evidente de un paciente, se ve solo la parte del tórax y la zona del cuello, y la gran dilatación venosa y circulación colateral. Y en la base izquierda lo mismo, ¿no? Tenemos un paciente taquéctico, ¿no? Que ha bajado de peso, se aprecia incluso de la parte ectoscópica un aumento del volumen en el cuello a predominio del lado derecho, ¿no? Se aprecian los esternocleidomastoideos, ¿no? La grasa que ha disminuido y la gran circulación colateral que vemos en el tórax. Y finalmente, abajo en el medio es un paciente más joven, ¿no? Pero sin embargo, es evidente el edema en el cuello y la circulación. Entonces, todos estos pacientes que estamos viendo en el gráfico tienen o han desarrollado un síndrome de vena cava superior por algunas etiologías que vamos a comentar. Muy bien. Julio, ¿hasta ahí se escucha y se ve, por favor? Sí, doctor. Se Ya, escucha y se muy bien, ve. gracias. Gracias, Julio. Entonces, si nosotros vamos a ver cuáles son las causas de este síndrome de vena cava superior, podemos dividirlas en tumorales y no tumorales. Comencemos con las tumorales, ¿no? Y a la cabeza tenemos el cáncer de pulmón, famoso OAXEL, ¿no? Es una
forma, una de las más frecuentes que puede afectar, en este caso la vena cava, ¿no? Y el linfoma mediastínico. El linfoma mediastínico significa que dentro del proceso linfático mediastinal se desarrolla esta tumoración y va a comprimir extrínsecamente la vena cava. El cáncer de pulmón hace lo mismo y a la vez también algunas metástasis ganglionares mediastínicas. ¿Qué significa esto? Que algunas neoplasias de otras estructuras viajan hacia el mediastino, metástasis, ¿no? Produciendo una compresión de la vena cava. Cáncer de mama, melanoma, algunos cánceres gastrointestinales. Pero el más frecuente también es el de pulmón, ¿no? Pulmón y mama. Los demás son bastante, están puestos ahí, pero no son tan frecuentes. ¿Ya? Importante reconocerlo. No son tan frecuentes. Entonces, si me preguntan a mí, este, ¿cuáles son los tumores que pueden producir síndrome mediastínico o del síndrome de vena cava? Pienso yo en linfoma y pienso en cáncer de pulmón de manera inicial y alguna metástasis, ¿no? Sobre todo puede ser cáncer de mama. Muy bien. En las no tumorales hay algunas que se describen. De repente vamos a ponerlo en forma también. Uno son las trombosis por catéter o marcapaso. Acordarse que en nuestro medio ahorita los catéteres centrales van a la vena cava superior y el marcapaso también, que es una estructura que usan los cardiólogos cuando hay un daño eléctrico del corazón, colocan una estructura con unos cables y una pila externa para que el corazón siga trabajando. En ambas situaciones, como son elementos externos, dispositivos biomédicos, van a condicionar trombos. Y eso significa que van a obstruir, ¿no? la vena desde su interior. ¿Ok? Entonces, trombosis por catéter, marcapaso. Le sigue después la mediastinitis tuberculosa, ¿no? La tuberculosis, que es muy prevalente en nuestro medio, lamentablemente, siendo creo que el segundo país después de Haití, con una frecuencia alta de tuberculosis. Algunas formas clínicas son el compromiso mediastinal y los ganglios también se afectan y por lo tanto pueden producir obstrucción o compresión en este caso de la vena cava superior. Y así como puede ser la tuberculosis, también lo pueden ser algunos hongos, como la histoplasmosis, ¿no? No es frecuente, pero tenemos que tenerla en mente, ¿ok? El concepto de fibrosis mediastínica es un término un poco más raro, ¿no? Generalmente ocurre cuando hay una serie de estructuras que se van engrosando y no hay una causa precisa. En la imagen de la placa de tórax, vemos una placa de tórax en anteroposterior, ¿no? Ya saben ustedes que acá se ven las clavículas como el cacho de un toro, vemos el corazón, está la silueta cardíaca, pero ¿qué estamos viendo al costado de la tráquea? ¿No? Una imagen paratraqueal grande, ¿no? Una imagen radiopaca, redondeada, ¿no? Y esa corresponde a lo que viene a ser la vena cava superior. Vamos a la tomografía del costado, una tomografía con contraste, ¿sí? Y mire, la tomografía con contraste, para ubicarnos hacia atrás, no sé si se ve, Julio, por favor, la flechita, hacia atrás está la columna, hacia adelante está el externón, todo lo blanco, en este caso lo hiperdenso, es el contraste, y miren, justo en el medio, donde está un área hipodensa, ¿no? Hay todo un trombo que está comprometiendo la vena cava. Y esa pequeña semiluna hiperdensa es lo que deja pasar la vena, ¿no? Es importante eso, ¿no? Entonces, miren cómo tremendo trombo está ocupando la vena, ¿no? Y solamente le permite pasar un mínimo de flujo. Por lo tanto, estamos hablando de un síndrome de vena cava. Y esto explica y nos hace entender que si hay un vaso grande, tipo venoso, que es obstructivo, entonces el retorno venoso que viene de la cabeza hacia el tórax va a estar obviamente influenciado y limitado. Y eso me va a explicar mucho de la cefalea, del embotamiento, me va a explicar el dolor torácico que se incrementa cuando va hacia adelante, me va a explicar la plétora, me va a explicar la cianosis, me va a explicar el edema en esclavina y me va a explicar la circulación colateral. Porque el cuerpo busca cómo llevar la sangre, ¿no? Y lo hace a través de las venas colaterales. Entonces, todo esto
de que estamos ahora comentando sería el síndrome de vena cava superior. Muy bien, siendo las 10:10, les voy a dar un minuto para que puedan responder la pregunta, ¿no? De la que está en el papel. ¿Sí? Tenemos un minuto. Eh, Julio, tomamos tiempo, ¿ya? Sí, doctor, está bien. Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces. Ya todos han enviado su respuesta, ¿sí? Sí, doctor, son 119 votos. 120 hasta el momento. O quedamos, si el horario no coincide, no vamos a poder darle la asistencia, ¿sí? Creo que estamos todos alineados. Lo importante es que el tema nos ayude a diagnosticar mejor a nuestro paciente. Muy bien, entonces terminamos. Aquí había un video que no vamos a poder ahorita proyectar, probablemente lo pasamos luego, donde nos hacía referencia a cómo actualmente ya la tomografía, ustedes son una generación de médicos distintos, ¿no? Que tienen de por medio la IA, tienen la tecnología y tienen la tomografía como ya un elemento eh, básico, ¿no? Eso no era así cuando otros años nos hemos formado. Entonces, esta tomografía nos permite, recuerden que ustedes están haciendo radiología también, que tenemos los planos, tenemos el plano axial, tenemos el plano coronal, el plano sagital, ¿no? Entonces, cualquiera de esos tres integrados, incluso ahora los sistemas de evaluación radiológica te permiten ver los tres planos al mismo tiempo en una sola pantalla y nos puede ayudar con mayor precisión a reconocer estructuras mediastinales. Entonces, lo que no hemos visto en anatomía, ¿no? Lo que no hemos visto de repente en fisiología directamente sobre esta zona, porque no era tan palpable, las imágenes nos van a permitir y se puede reconstruir, ¿no? Entonces, de tal manera que va a ser muy fácil entender por qué hay un síntoma o por qué hay un signo. Muy bien. De esa misma manera, pasemos al mediastino medio, para que no nos gane la hora. Entonces, tenemos tres elementos. Si se comprime la tráquea, va a ocasionar una disnea inspiratoria, va a ocasionar tiraje, tos ronca y cianosis. Entonces, miren qué importante, ¿no? Yo digo, doctor, pero eso no es un síndrome respiratorio, no es condensación, no es atelectasia, no es derrame pleural, sí, pueden ser cualquiera de ellos. Pero no olvidarnos que cuando la disnea es inspiratoria, se acompaña de tos ronca, cianosis y hay tiraje, me tengo que acordar que existe el síndrome mediastinal. Y en este caso, síndrome mediastínico medio. Lo mismo pasa cuando tengo una compresión de los bronquios, ¿no? Los bronquios principales.
aparece tiraje, el mundo vesicular está abolido en ese lado, hay una disminución de la expansión, etcétera, y lo que encontramos es un síndrome de atelectasia. Entonces decimos, doctor, ¿entonces es un síndrome de atelectasia o es un síndrome mediastinal? Depende, porque si tienes una atelectasia localizada en el pulmón solamente, ya sea endobronquial o extrabronquial, probablemente tengas solo síntomas de atelectasia pulmonar, de ese segmento. Pero si este paciente, además de la atelectasia, tú le estás encontrando disfonía, estás encontrando disfagia, estás encontrando otros elementos, ya no es solo un síndrome de atelectasia, estamos hablando de un síndrome mediastinal. Es muy importante tener eso en mente. Y finalmente, cuando se comprime el laringio recurrente izquierdo, ocasiona lo que conocemos como parálisis de la cuerda vocal izquierda. Esto produce tos y la famosa voz bitonal, ¿no? O voz de gallo, ¿no? La voz bitonal, ¿sí? No se olviden. Entonces, compresión de la tráquea, ¿sí? Aquí lo que veíamos era en la foto, no sé qué ahí, pero un tiraje, una disnea inspiratoria, se ve ¿no? Se ve una estructura, hay un esfuerzo en los músculos supraclaviculares, ¿sí? Vemos en la placa que está en el lado medio como hay toda una telectasia del segmento de la parte superior, con un borramiento, donde está la flechita blanca, y finalmente, bueno, tenemos un pequeño audio, ¿no? De lo que ocurre en la voz bitonal, ¿no? O en la tos, que es bitonal, ¿no? Entonces, una tos, a veces le decimos coqueluchoide, también le llamamos, ¿no? Es una tos así que tiene dos tonos, dos momentos. Más lo vemos en niños. Pero la presencia de cualquiera de estos tres elementos nos hace pensar en un síndrome mediastínico. A la vez, también se puede comprimir el nervio frénico, ¿cierto? El nervio frénico, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el nervio frénico está comprimido en el área mediastinal? Va a haber una hemiparesia del diafragma de ese lado, el paciente va a tener, bueno, la gente dice hipo, nosotros decimos ingulto, ¿sí? Y va a haber dolor. Entonces, la presencia de hemiparesia diafragmática, hipo y dolor te va a generar. En la foto, lo que se ve es una patrón respiratorio paradojal, decimos, ¿no? Cuando el paciente inspira, normalmente el diafragma baja y el tórax se amplía y el abdomen, ¿no? Disminuye por la baja del diafragma. En este paciente, lo que se ve, el lado izquierdo no llega a ocurrir esto, ¿no? Y en el lado izquierdo se mantiene igual y en el lado derecho sí se produce el movimiento fisiológico normal, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una compresión del frénico, voy a encontrar hemiparesia del diafragma. Después no se olviden que con la compresión del tronco brachiocefálico, ¿cierto? Brachiocefálico, eso es algo vascular, va a producir, ¿no? Un frémito o un soplo en la subclavia, ¿no? Recordamos que toda turbulencia que ocurre dentro de un vaso, si la escuchamos, se llama soplo. Y si la palpamos, se llama frémito, ¿cierto? Y en este caso también el pulso radial va a ser diferente, ¿no? Asimétrico, porque obviamente hay una disminución de flujo en un lado frente al otro. Y por último, el nervio vago también nos va a dar mediastínico medio, porque produce este atojo que luchoide que habíamos dicho, ¿no? Unos estados más llamados asmatiformes, ¿no? Intermitentes. El paciente a veces tiene como broncoespasmo, dice, es un asmático. Cuidado, cuidado con catalogar al paciente de manera eh, equívoca, pensando que todo lo que silba es asma. Ya van a aprender ustedes, no todo lo que silba es asma. Entonces, muchos de estos pacientes tienen compromiso del vago, ¿no? Además, hay disfagia intermitente, ¿sí? El paciente a veces va a poder atorarse, a veces no. En algunos casos hay bradicardia y puede haber también vómitos y dolor epigástrico, ¿no? Todo eso puede producir el nervio vago, ¿no? Y configura un síndrome mediastínico medio. En el síndrome mediastínico inferior, que también lo hemos colocado, hay un abdomen ahí con la parte genital y la parte de la ingle, no se va a poder apreciar el video, pero cuando hablamos de miastenia inferior, hablamos de una compresión de la vena cava inferior, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando la vena cava inferior se obstruye, se comprime? Se produce
todo vamos a decir, una dilatación de todo el sistema hacia abajo, ¿no? Entonces se produce hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, esplenomegalia, circulación colateral. Bueno, doctor, pero eso no es una cirrosis hepática, parece, pero no lo es. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes van a encontrar, cuando hagan semiología digestiva, un paciente como este, ¿no? Cualquiera dice, bueno, esto es un problema del hígado. Cuidado, porque podemos estar frente a un síndrome de media cínica inferior por compresión de la vena cava inferior. Y terminamos con esto, con el síndrome mediastínico posterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Mediastino superior, mediastino inferior. El inferior en anterior, medio y posterior. Aquí estamos en el posterior. Y miren, ¿qué cosa se puede comprimir? Si se comprime el esófago, básicamente el paciente tiene disfagia permanente y progresiva, ¿no? A diferencia en el mediastino medio, la disfagia era intermitente, ¿no? La disfagia intermitente es secundaria a la compresión del neumogástrico, por si acaso. En este caso, la disfagia continua y permanente y progresiva es compresión directa al esófago. También recordemos que la excitación del simpático torácico, ¿no? O sea, estamos hablando del simpático, que va a producir midriasis, exoftalmo y aumento de la palpebral, la que estamos en la foto. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de, bueno, Port-Fruit d'Apetit, ¿no? Así se le llama. Y lo inverso, cuando yo hago parálisis del simpático, ¿no? Se produce miosis, se produce hendidura palpebral disminuida y en oftalmos. ¿Cómo se llama eso? Claude Bernard Horner, ¿no? Deben haberlo escuchado. Entonces, el Claude Bernard Horner es es la contraparte, o es lo opuesto al síndrome de Port-Fruit d'Apetit, ¿no? En el Claude Bernard Horner hay parálisis del simpático y en el Port-Fruit d'Apetit o de Petit hay una excitación del simpático, ¿ok? En este caso, en la foto, estamos viendo una midriasis, ¿sí? Como estamos evaluando ahí, hay oftalmos, como que el ojo estuviera más salido, y la hendidura palpebral está incrementada en su tamaño. Entonces, lo que estamos viendo en la foto inferior es un Port-Fruit d'Apetit. Finalmente, no se olviden que también está el conducto torácico. Cuando este se comprime, acuérdense que el conducto torácico trae todo el drenaje linfático de la parte inferior del abdomen y de las demás inferiores, ¿no? Entonces, si se obstruye el conducto torácico, ¿qué va a ocurrir? Un derrame pleural tipo quiloso. Otra vez, doctor, pero ¿qué le pongo? ¿Síndrome de derrame pleural o síndrome mediastinal? Lo mismo. Si tenemos solamente semiología del derrame pleural, que ya ustedes conocen, sin mayor estructura, ¿no? No hay otros componentes. A nivel mediastinal, diremos solo síndrome de derrame pleural. Pero si además hay componentes de obstrucción mediastinal, tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cómo es un derrame pleural quiloso? Es un derrame lechoso, ¿no? Ustedes lo ven, el líquido no es amarillo citrino, no es hemático, no. Parece leche, ¿no? Lechoso. Entonces van a ver cuando sale el tubo de tórax o la toracocentesis, es un líquido lechoso. Entonces, estructuras que se comprometen en el mediastínico posterior, el esófago, el simpático torácico, ya sea por excitación o por parálisis, y la compresión del conducto torácico. Bien, entonces solamente acá un breve recuerdo, miren, todas las patologías que yo puedo tener cuando estoy trabajando el mediastino anterior, ¿no? A nivel de los vasos, o previo a los vasos, ya son patologías, bocio retroexternal, lesiones en el timo a la vez puede tener un timoma, un tumor benigno, un carcinoma de timo, un timolipoma, o sea, miren cómo ya hay variaciones, ¿no? Hay también tumores de las células germinales, son tumores que van a comprometer el mediastino anterior. Si yo hablo de la zona precardíaca en contacto con el diafragma, puedo encontrar elevación diafragmática, hay una hernia que se llama la hernia de Morgagni, ¿no? Y quistes pleuropericardio. Y al nivel también de esta zona anterior, muy raro, algunas malformaciones linfáticas o hemangiomas. En el mediastino medio, ¿no? Ya para ir terminando, ¿no? Voy a tener, ahí está en negrita,
ganglios, el aneurisma de la aorta, el agrandamiento de la pulmonar y algunos quistes pericárdico. También puede dar eso. ¿Sí? Y finalmente, en el mediastino posterior, voy a encontrar lesiones del esófago, ¿no? El mediastal, aneurisma de la aorta descendente, los tumores neurogénicos, los abscesos paraespinales, ¿no? De la columna vertebral, también me va a producir procesos del mediastino posterior. Muy bien. Julio, ¿se escuchó ahí, por favor? ¿Se está escuchando? Sí, Sí. doctor, sí, estoy escuchando. Ya, muy bien. Entonces, terminamos con esta reflexión, jóvenes, sobre lo que es la piedra, ¿no? El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como un proyectil. Un emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la usó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona y su actitud. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Que el síndrome mediacinal no sea una piedra en su camino y ténganlo siempre presente, porque en algún momento va a llegar a ustedes y van a poder hacer el diagnóstico que otros no han hecho. Muy bien, jóvenes, gracias por su atención. Para cumplir la hora, estamos a 3 minutos del término y vamos a enviar en el Padlet la asistencia final. Ya saben, apellidos y nombres completos y en 3 minutos estoy cerrando la sesión. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias, Julio, por tu apoyo y siempre valoramos tu trabajo como delegado. Muchas gracias, doctor. A ustedes, gracias. Bien, falta 1 minuto para cerrar el Padlet, por favor. A los que no han ingresado, terminen.
Julio, creo que ya podemos cerrarlo, ¿no? Sí, doctor, no, no habrá problema para Ya, cerrarlo. perfecto. Muy bien. Julio, gracias nuevamente por tu apoyo y muy buenos días a todos. Igualmente, doctor, un feliz día al trabajador y gracias por la clase de hoy. Ya, sí, gracias. Gracias, Julio.